Listo, volvimos. Hola, hola Entonces, Polo, congresista, qué pena, pero algo pasó aquí con el internet de relax, la casa. eso es algo cotidiano en este tipo de live, que se vaya la señal y otra vez vuelva. Pero lo importante es que estamos aquí. Entonces, continúe con la palabra. No, estaba diciendo entonces que finalmente, Polo, el salir a a la protesta el miércoles es una completa irresponsabilidad. Eso hace parte de la manipulación que desde hace mucho tiempo, esto no es de ahora, este es un movimiento promovido por la izquierda colombiana para generar indignación, para generar un clima de desestabilización del país. Por eso hoy le decimos a los colombianos, hombre, salir a marchar el miércoles 28 es salir al paro de la muerte, porque ponemos en riesgo la vida nuestra y por supuesto la vida de quienes nos rodean, Paul. ¿Cuál es su opinión? Ya nos habló sobre qué opinión tiene sobre la marcha, pero ¿cuál es su opinión con respecto al tema de la reforma tributaria? Opinión personal y después quiero que nos comente qué opinión tiene el partido, porque aún no hemos escuchado la posición del Partido Centro Democrático con respecto a la reforma del presidente Iván Duque. Bueno, mire, yo en eso he sido claro públicamente. Yo estaba esperando el texto de la reforma. Previo al anuncio y a la radicación de la reforma, yo lo había dicho. No apoyo ninguna reforma tributaria, ni que cree nuevos impuestos, ni que aumente impuestos, ni que cambie tarifas. Y la razón es muy sencilla. Polo, creo que nosotros, antes de presentar esa reforma, tenemos un deber moral y ético y es reducir el Estado, reducir ese gasto ineficiente. El Estado colombiano es un Estado paquidérmico, obeso, ineficiente, Polo, diseñado para que se lo roben. Yo creo que antes de pensar en reformas tributarias, el gobierno, con un imperativo moral y ético, debió haber presentado una clara propuesta de austeridad y reducción del Estado. Por eso, en mi opinión, creo que en este caso, y ahí están los resultados, generó esta situación tan compleja desde lo político. Yo particularmente no estoy de acuerdo con ninguna reforma tributaria que aumente impuestos. ¿Con qué estoy de O acuerdo sea yo? que si en este momento se presenta la reforma tributaria y usted como congresista le toca votar para ver si se aprueba o no la reforma, su voto sería negativo siempre y cuando esa reforma sea para subir impuestos o crear nuevos impuestos. Así de clarito, Polo. Yo hoy, Gabriel Vallejo, como congresista de la República, votaría de manera negativa la reforma tributaria propuesta. Sin embargo, yo soy un hombre que atiendo la disciplina de partido. Si el partido decide votarla, acudiría incluso a la objeción de conciencia y no es que votaría en contra, pero me abstendría de votar porque si la decisión de la bancada es acompañar esa reforma tributaria, yo pediría que se me respetara mi objeción de conciencia y no acompañaría esa reforma tributaria. ¿Qué implicaría usted como congresista que se revele contra esta reforma tributaria que pues le está presentando el gobierno y que es de su propio partido? Mire, Polo, este es un partido, por fortuna, del cual además me siento orgulloso. Yo, digamos que hago parte del Centro Democrático y es un partido donde se respeta la diferencia. La ley, por fortuna, y los estatutos de nuestro partido tienen establecida la figura de la objeción de conciencia para cuando, en este caso, por ejemplo, decidimos apartarnos de la decisión de bancada. Yo explicaría las razones. La primera de ellas es porque creo que antes de meterle la mano al bolsillo de los colombianos, podemos hacer y tomar decisiones para reducir gasto. Mire, por ejemplo, hoy hablaba yo con un ciudadano y decía, bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, las regalías las metemos al presupuesto general de la nación y aplazamos unas inversiones? Yo vengo insistiendo mucho en eso, Polo. Yo esperaría que el partido respete, por supuesto, mi objeción de conciencia y si no, pues ya el partido tendría que tomar decisiones con relación a mi comportamiento, pero este es un partido respetuoso de la diferencia. Eso partiendo del punto de que el partido apoye la reforma, porque todavía el partido no ha dicho nada aún si la apoya, el No, partido ha dado unos puntos para que se corrija, unas recomendaciones, pero todavía no ha dado como que una posición clara si apoya o desaprueba esta reforma.
Así es, el partido presentó incluso el día sábado, Polo, un documento muy importante, y le presenta al gobierno unas alternativas distintas al tema de lo que está presentando al gobierno. Y recuerde usted que desde el día viernes de la semana antepasada ya el partido había dicho que no estábamos de acuerdo con el IVA a los servicios públicos, que no estábamos de acuerdo con gravar las pensiones en un monto. Yo particularmente no estoy de acuerdo en gravar ningún tipo de pensiones, pero ya el partido había asumido unas posiciones muy claras con relación al tema del IVA, por ejemplo, a la canasta familiar, de aumentar el IVA a unos productos que hacen parte de esta canasta familiar. Entonces sí, coincido con usted, el partido aún no ha tomado una posición definitiva, y lo que hizo fue presentar alternativas para buscar ese consenso con los demás partidos. Lo que yo sí creo que es claro es que la reforma tributaria, aunque no nos guste, toca hacerla. Y le hubiera tocado hacerla a Petro, o a Claudia López, o a Fajardo, o a Vargas Lleras si hubieran estado en el poder. Le tocó a Duque porque fue el que ganó. Y es claro porque el Estado no genera riqueza, el Estado sobrevive de los impuestos que generan los ciudadanos y las empresas. Y en pandemia las empresas cerraron, los ciudadanos no trabajaron y dejaron de pagar impuestos y el Estado dejó de recibir ingresos. Pero además de que dejó de recibir ingresos, siguió gastando lo mismo, y no solo eso, sino que aumentó su gasto social entregando una cantidad de subsidios que hoy son de conocimiento público, como lo son ingresos solidarios, que se gastaron más de 4 billones de pesos, jóvenes en acción, que se gastaron 700.000 millones de pesos, matrícula cero, que beneficiaron a más de 400.000 estudiantes jóvenes y le dieron educación gratis en universidades públicas, adulto mayor, que se amplió una cantidad de subsidios que repartió el gobierno. Podríamos decir que el gobierno del presidente Iván Duque ha sido el gobierno que más subsidios ha dado en la historia de Colombia, que más plata le ha dado. Yo no he visto otro gobierno en vida y que yo haya estudiado que haya entregado tantas ayudas sociales como lo ha dado el gobierno del presidente Iván Duque. Pero aún así, con todas las ayudas sociales que ha dado el gobierno, la izquierda no está contenta con ese gobierno. A la izquierda, que le encanta el subsidio. Yo creo que la incomodidad de ellos es que los subsidios los está dando Duque y no los está dando Petro, porque si los estuviera dando Petro, ahí sí estuvieran contentos. Entonces, lo que yo veo aquí es una realidad, y es que el país le toca hacer la reforma. Y lo otro es que todos decimos, bueno, que se amarre al cinturón el Estado y que haga un fuerte programa de austeridad. Pero es que hasta las propias leyes colombianas le impiden al Estado tomar esas decisiones para ser austeros en el gasto público. Imagínese, congresista, usted que le toca armar prácticamente usted es como ayuda al gobierno a armar el gasto del próximo año, los presupuestos, ustedes los aprueban. Y la ley dice que los presupuestos de cada año tienen que ser mayores a los del año anterior. Entonces, la misma ley obliga al Estado a que cada año el Estado crezca y crezca y crezca más y gaste más y gaste más. Y estamos como en un círculo, en una espiral sin salida. ¿Qué piensa usted de esa situación en la que está el Estado colombiano? Que las mismas leyes no permiten que el Estado colombiano se desarrolle. No, bueno, mire, yo por eso vuelvo y le digo, tenemos que ser absolutamente sinceros con los ciudadanos. Este es un Estado paquidérmico, obeso, ineficiente, diseñado para que se lo roben. Esa es una realidad. Y aquí hay que coger el toro por las cachos. Polo, nosotros, los ciudadanos de Colombia, están pidiendo a gritos una reforma estructural al Estado. ¿Por qué? Porque aquí hay entidades que no sirven para nada. Hay entidades en donde se duplican funciones a nivel nacional, departamental y municipales. Por eso, Polo, ahí es mi posición. Yo creo que antes de presentar una reforma tributaria, debimos haber presentado una propuesta clara de austeridad, de reducción del Estado, de eficiencia en el gasto público. Es que aquí no nos pueden meter los dedos a la boca. Polo, en el Estado colombiano hay ineficiencia en el gasto público, hay gastos que no se necesitan. Así es. Entonces, ahí es donde yo creo que usted, antes de pedirle al ciudadano que haga un esfuerzo para atenderse unas necesidades que tenemos, usted lo que hace es primero apretarse el cinturón. Es que eso es lo mínimo que usted hace, porque si usted necesita reducir el gasto, si usted necesita hacer ese esfuerzo, lo hace primero usted, no se lo pide a los ciudadanos. Pero por ojo con algo que es importante, y usted lo decía, mire, la reforma es necesaria, digamos que sí, en la forma en que la está planteando el gobierno, que es el mantenimiento de unos programas sociales. Yo tengo mis dudas,
Polo, yo soy consciente que la pandemia ha dejado, por supuesto, más colombianos en la pobreza, que nos preocupa la situación social. Yo creo que los programas de adulto mayor son importantes, que los programas focalizados, condicionados y limitados en el tiempo en materia de subsidio, pero aquí no puede ser subsidios a diestra y siniestra, porque entonces aquí cuál es el país que queremos y en qué nos diferenciamos de los países socialistas. O sea que aquí la mitad de la población es sosteniendo a la otra mitad de la población. No, señor, aquí lo que necesitamos es creación de empleo. Aquí la mejor política social, Polo, es la generación de empleo, porque al final los subsidios indiscriminados, lo primero que hacen es destruir el tejido social y emperezar a los colombianos y a la población, porque al final, ¿qué dice el ciudadano? Pues hombre, si a mí por no trabajar, por quedarme en la casa y por tener hijos, el Estado me entrega unos subsidios, pues yo más bien me quedo entonces en la casa. Ojo con los subsidios, Polo. Los subsidios al final, si no son focalizados, condicionados y limitados en el tiempo, terminan destruyendo una nación. Y eso lo ven, Argentina es un ejemplo de ello, Venezuela es un ejemplo de ello, que los tenemos aquí al ladito. Por eso, ojo con los subsidios tienen que ser condicionados, Polo. ¿Qué respuesta le da usted a esa gente que hasta dentro del mismo uribismo, del mismo Centro Democrático, hay personas que dicen, yo voté por Duque por una promesa de campaña donde él me dijo que iba a bajar impuestos y iba a subir salarios, pero hoy estamos viendo que desde su gobierno lo que están haciendo es todo lo contrario, están subiendo los impuestos y los salarios pues prácticamente están desapareciendo porque la misma pandemia pues ha flexibilizado en cierta medida que las empresas le paguen menos a los trabajadores. Entonces, ¿qué le respondería usted a esta gente que se plantea esta situación y muchos hasta dentro de nuestra propia orilla política? Polo, mire, aquí hay que separar la situación además histórica. Lo primero es que el presidente Duque veníamos cumpliendo con esa promesa, Polo. Nosotros en el 2019 hicimos una reducción significativa de impuestos en Colombia. Pregúntele a las empresas. Del 33 al 30% renta. Veníamos en el 37 que nos lo había dejado Juan Manuel Santos, por supuesto en una reducción paulatina, pero nosotros teníamos con el objetivo de bajarlos al 30. Incluimos la deducibilidad en el IVA cuando se compraban activos fijos para modernizar las empresas, descontar el ICA, que es un impuesto local. ¿Qué sucede, Polo? Y lo otro es que habíamos incrementado, el presidente Duque se dio una pela haciendo un incremento del salario mínimo muy por encima de la inflación. ¿Qué sucedió, Polo? La pandemia. Y en esto también hay que ser claro con los ciudadanos. Eso es algo externo, o sea, eso no esta no pandemia nadie la estaba, esta pandemia nadie la estaba esperando, ¿cierto? Así es. Y el país, para atender la pandemia, para atender el ingreso solidario, para atender el endeudamiento que nos tocó hacer para entregar estas ayudas, pues por supuesto se requieren unos ingresos. ¿En dónde está la discusión al final? Es que yo vuelvo, insisto, Polo, primero busquémonos en dónde podemos hacer el ahorro, qué activos se pueden vender, qué beneficios de esos que aprobamos en el 2019 se pueden diferir en el tiempo. Que cuando ya después de haber hecho todo eso no alcanzó la plata, ahí sí digámosle a los ciudadanos, hombre, necesitamos un mayor esfuerzo. Pero antes, desde lo ético y lo moral, no tiene presentación, Polo. ¿Qué piensa usted? Yo no sé si lo voy a meter en problemas, pero estamos viendo que pues el gobierno le ha dado participación política a un sector como es el Cambio Radical. De hecho, tiene ministros, no sé si 1 o 2 ministros que vienen de ese sector, y que ahora el propio líder natural, podríamos decir, del Cambio Radical, que es Vargas Lleras, saliera pues con un papelito diciendo nos dieron puestos, nos dieron mermelada, no sé, algo así, y sin embargo no voy a votar la reforma tributaria. ¿Qué piensa usted de eso? Polo, mire, no, la democracia desde la época, digamos, de los griegos, Pericles, Aristóteles, se basa en la construcción y en la política en general de poder buscar esos consensos, especialmente en encontrar esos puntos de encuentro. Por supuesto, en las democracias maduras en el mundo entero,
uno llega a hacer acuerdos políticos sobre puntos definitivos de políticas públicas, y entonces uno hace unos acuerdos con los partidos políticos en donde uno dice, hombre, ustedes les interesa este sector, y eso es natural, en eso Claro. casi que la mamertería colombiana estigmatizó el tema de los acuerdos políticos y de acuerdos de participación en los gobiernos, diciendo que eso es mermelada y que entonces decirle a Cambio Radical hacer un acuerdo político, eso hace parte de la esencia democrática, Polo. Y a veces esos acuerdos políticos implica estar en desacuerdo. Es que quien dijo que aquí tenemos que pensar todos igual. Recuerde algo, cuando queremos que el otro piense igual, lo que estamos buscando es hacer parte de una secta. No, aquí hay que construir sobre lo que nos une, aquí hay que tratar de unir en lo que nos, en los temas que nos identificamos, pero respetando la diferencia hacia el otro, lo que no hace la izquierda. Recuerde usted que la izquierda, al que piensa diferente, lo calla, al que piensa diferente, lo, mejor dicho, usted acaba de decirlo. Entonces, esos son los regímenes autoritarios y totalitarios propios de los regímenes de izquierda, de los regímenes fascistas, por ejemplo, en donde pensar diferente es un problema. Hay del que se atreva a pensar distinto. O cuestionar. O a cuestionar. Entonces, hoy se produce lo que se llama la corrección política. ¿Qué es la corrección política? Es una práctica cultural que lo que busca es acabar con la reputación de aquel que se atreva a pensar o a desafiar esas políticas identitarias, como la ideología de género, como el tema de los subsidios. Todas esas son políticas identitarias que, si usted desafía eso, a usted se le vienen encima todos estos movimientos y quieren destruirle la reputación personal, como, mejor dicho, si estuviéramos en la época de las brujas y de la Inquisición, a uno lo quemarían en la hoguera. Claro. Entonces, Polo, no, aquí nosotros no podemos estigmatizar quien pensemos distinto. Cambio Radical es un partido político muy importante y en este caso decidió no acompañar al gobierno, a pesar de que hoy hace parte de la coalición de gobierno. Esa es otra curiosidad que me causa. Cambio Radical dijo que no iba a apoyar la reforma. Liberal tampoco dijo que iba a apoyar la reforma. Muchos partidos minoritarios en el Congreso también dijeron que no iban a apoyar la reforma. Los sectores alternativos dijeron que no la iban a apoyar. El Centro Democrático dijo que tenía sus reservas, que había que hacer unas correcciones para que la pudieran apoyar. Entonces, prácticamente nadie está apoyando la reforma, pero entonces, ¿qué es lo que marchan los mamertos? Si ya se sabe que nadie está apoyando la reforma y que la reforma prácticamente, si no se corrige, se va a hundir, porque van a salir entonces a paro. ¿Qué van a hacer en las calles en pleno pico de la pandemia si la reforma no va? No, Polo, la explicación es la que dijimos al principio. Lo que se está, digamos, promoviendo es lo que promovió el señor Gustavo Petro el 7 de agosto del 2018, y es hacerle la vida imposible a este gobierno, y por eso esto es sistemático. Lo del 28 no es nada distinto que su estrategia política de desestabilizar al gobierno y llevarnos al caos. Recuerde usted que la izquierda vive del caos, a ellos les interesa es el caos. Por eso lo del miércoles no es nada distinto que esa estrategia sistemática que lo anunció Petro en el 2018. Es que aquí no se nos puede olvidar que el señor Petro anunció todos estos paros, todo esto que ha conllevado y que viene desde el 2018 a la fecha, porque sienten que esa es la mejor manera de desestabilizar al gobierno y generar el caos para ellos pescar en río revuelto. Congresista, muchas personas de nuestra orilla política dicen que ellos ya no se sienten identificados porque ellos querían ver una verdadera derecha. Y ellos ven que ahora eso que ellos pensaban que era derecha ya no es una verdadera derecha. Entonces ellos se sienten como huérfanos, están buscando una nueva derecha. ¿Usted qué piensa de eso, de esa gente que se siente huérfana porque no encuentra una representación tal vez dentro del propio Partido Centro Democrático, porque sienten que el Partido Centro Democrático ya no es tan de derecha como ellos creían? ¿Cree usted que para que una nueva derecha nazca en el país se necesita que gobiernos alternativos como el de Gustavo Petro suban al poder y vuelvan mierda a Colombia para que ahí sí la gente reaccione y surjan esos liderazgos de derecha? ¿O qué piensa usted que cuál es la salida para que una nueva derecha surja en el país?
No, Polo, mire, yo creo que el Centro Democrático, que además es un partido donde confluyen diferentes tendencias, hay tendencias de derecha, tendencias, digamos, de centro, tendencias incluso, Polo, incluso hay Sí. tendencias de centro izquierda. Ujú. Es decir, el partido es respetuoso de esas diferencias Es dentro de su diverso. creación. Ahora, yo soy un hombre, y lo digo con absoluta claridad, yo soy un hombre de derecha, porque me identifico con los principios de derecha. Yo creo que aquí no es necesario ni crear un partido de derecha, nada. Yo creo que dentro del centro democrático podemos defender las ideas de la derecha, del espectro político de derecha. Yo creo que no es necesario hacerlo. Ahora, yo vuelvo y repito, Polo, ojo con querer que todos nos juntemos y que pensemos idéntico, porque eso se llama secta. Aquí hay que buscar la esencia. Entonces aquí los conservadores representan parte también de los pensamientos de derecha. Hay que buscar quienes tengamos similitudes y poder encontrarnos en esos puntos, Polo. Pero no, yo creo que dentro del centro democrático existen tendencias claras de derecha. Hay congresistas que defendemos las ideas de derecha y que pues finalmente tratamos de representar a esos colombianos que se identifican con nuestro espectro político. Ojo con querer volvernos idénticos. Esa es la gran diferencia entre un partido político y una secta. Aquí no queremos secta, que las sectas son propias de la izquierda. Las sectas son propias de la izquierda, Paul. Congresista, bueno, en ese orden de ideas, usted dice que bueno, hay mucha gente que viene de varias vertientes políticas dentro del Partido Centro Democrático. El líder natural del Centro Democrático es Uribe. Él fue el que lo fundó, el partido pues se creó fue por él. ¿Usted cree que Uribe es de derecha, fue de derecha y dejó de serlo, o sigue siendo de derecha? ¿Qué piensa usted del presidente Uribe? Bueno, mire, el presidente Uribe ha sido el político más importante y es el político más importante, sin duda alguna, de la historia reciente de Colombia. Con el presidente Uribe nos unen muchas causas, muchas causas. Yo creo que eh, etiquetar al presidente Uribe, si es de derecha, si es de izquierda, si es de centro, es un error. A veces, a veces es difícil, y las etiquetas, uno comete errores cuando trata de etiquetar políticamente a las personas. Yo creo que el presidente Uribe representa en muchas de sus tesis y posturas a la derecha, por ejemplo. En el caso mío, yo insisto, digamos que dentro del espectro político me considero de derecha, pero yo no etiquetaría al presidente Uribe desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque él, digamos que en su visión política, es un hombre que tiene un gran sentido social, por ejemplo. Y yo digo algo, Polo, yo con él, que además lo aprecio, lo admiro, es un hombre que explica de alguna u otra manera por la cual existe esta renovación política en Colombia. Yo tengo mis diferencias respetuosas con él, ¿Cómo ¿cierto? Yo tengo cuáles? mis diferencias respetuosas. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la reducción de la jornada laboral. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la prima de solidaridad. Por ejemplo, él tiene una visión, digamos, mucho más amplia de la entrega de transferencias monetarias que de la que yo puedo tener. Yo prefiero quizás transferencias monetarias demasiado focalizadas, condicionadas y limitadas en el tiempo. Él, en su visión de la cohesión social y del Estado comunitario, por ejemplo, que él habló mucho en esos El primeros corazón gobiernos, grande. ahí podemos tener unas diferencias, pero siempre nos une, pero son más las cosas que nos unen las que podamos tener diferencias, Polo. Yo vuelvo y se lo repito, en el caso del presidente Uribe nos ha enseñado que la seguridad es el valor democrático más importante de todos, ¿cierto? Y la seguridad, por ejemplo, es un valor democrático de derecha, especialmente el ejercicio de la autoridad, Así ¿cierto? es. De la autoridad del Estado. La autoridad del Estado no se negocia. El Estado, y especialmente la primacía de la ley. Ese tipo de decisiones, la austeridad, por ejemplo, la austeridad, tener un Estado pequeño, descentralizado, ese es una postura
de derecha, ¿cierto? Fortalecer la confianza inversionista y el libre mercado como un mecanismo para mejorar y generar riqueza. Esas son posiciones que uno pudiera, digamos, catalogar o etiquetar de derecha. Pero vuelvo y repito, creo que es un error etiquetar al presidente Uribe de alguna u otra manera. Es un hombre muy valioso que, sin duda alguna, pues ha defendido a Colombia. Mire, yo lo digo y termino con esto, Polo. El presidente Uribe fue el muro de contención para evitar que este Así país es, se lo tomaran la guerrilla narcotraficante y comunista de las FARC y el ELN así por allá es. en el año 2002. Bueno, ya para ir cerrando, congresista, eh, cuéntenos tres cosas que usted le aplauda al gobierno Duque y tres cosas con las cuales tenga su reserva del gobierno Duque. A ver, O la que usted quiera. ok, mire, Polo, yo le aplaudo al gobierno del presidente Duque la decisión que tuvo de cambiar el relacionamiento con el Congreso. Yo creo que el gobierno del presidente Duque es un gobierno honorable y que adelantó quizás la reforma política más importante que se hubiera adelantado en los últimos años, y es el haber cambiado ese relacionamiento con el Congreso. Yo le recuerdo a los ciudadanos que Juan Manuel Santos cooptó el Congreso de la República a través de la mermelada. El Congreso de la República en la época de Juan Manuel Santos casi que era un apéndice de la Casa de Nariño. Yo le aplaudo al presidente Duque el haber tomado esa decisión con valentía a pesar del costo político que eso significaba. Lo segundo, Polo, el presidente Duque ha sacado unos temas importantísimos de las reformas que esperábamos los colombianos. Él se echó al hombro el tema de la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños. Esa fue una promesa de campaña, fue una promesa que se lo manifestamos a los colombianos y hoy es una realidad. Eso prácticamente era un tema vetado, Polo, en Colombia, y el presidente Duque utilizó toda su capacidad de liderazgo para haber sacado esa ley, esa reforma constitucional y unas más para proteger a los niños colombianos. Y tercero, Polo, yo creo que el presidente Duque adelantó y al margen del tema de la pandemia, unas reformas económicas importantísimas. Yo creo que la ley de crecimiento económico, la ley de emprendimiento y la ley de turismo son herramientas históricas para la reactivación de Colombia. Lástima la situación de la pandemia, pero sigo creyendo que esas reformas que adelantó el presidente Duque son muy importantes. Y se me queda un tema adicional. Después de la ley 100, Polo, en el Plan Nacional de Desarrollo, que esa fue, digamos, ese artículo fue autoría del senador Alejandro Corrales y de mi persona, incorporamos lo que se llama el piso de protección social. Después de la ley 100, ese artículo del Plan Nacional de Desarrollo es la herramienta más importante de formalización laboral que hay en Colombia. Más de 10 millones de colombianos, especialmente los del sector agropecuario, pueden empezar a formalizarse. Y yo digamos que son esas como en este momento las que más recuerdo, de las que yo le aplaudo al gobierno del presidente Duque. Cosas que yo creo que estamos en deuda con los colombianos, el haber adelantado una reforma a la justicia que empiece a recuperar la confianza de los colombianos en la justicia. Un país sin justicia, Polo, es un país inviable. Recuerde algo, el Estado de Derecho, como es el nuestro, los cimientos están soportados en la justicia. Así es. Reforma política. Yo creo que quedamos en deuda con los colombianos en haber adelantado una reforma política que empiece a eliminar esas prácticas perversas, corruptas. La política, el origen de la corrupción en Colombia, más allá de los temas culturales y educativos, se origina en la forma en que se hace política, en la financiación de las campañas. Yo creo que ahí quedamos en deuda con los colombianos. Y un tercer aspecto que me hubiera gustado que lo hubiéramos podido sacar adelante, y todavía estamos a tiempo, Polo, una flexibilización laboral. Nosotros, el principal problema económico colombiano es la informalidad, producto del narcotráfico, producto de muchas cosas. La única manera de empezar a torcerle el pescuezo a la informalidad es flexibilizando nuestra contratación laboral.
Bueno, congresista Vallejo, para mí fue un honor tenerlo aquí en este Instagram Live. Vamos a estar subiendo esta entrevista a YouTube por si la quiere ver y para que también la comparta, para que sus seguidores y votantes la vean. Algo último para despedir a los seguidores que nos están viendo. Pues nada, Polo, mil gracias por este espacio. Me alegra mucho de poder aquí compartir contigo, decirles que hay que seguir adelante, que esta batalla cultural que estamos dando hay que hacerla de frente, con carácter, con argumentación, que no podemos dejarnos intimidar de aquellos que promueven la corrección política, que aquellos que promueven ser políticamente correcto. Hay que dar estas batallas culturales, Polo. Lo más importante, insisto, es seguir defendiendo la vida, la libertad y la propiedad de los colombianos. Así es. Mientras logremos defender esos tres derechos supremos, que es la vida, la libertad y la propiedad, hay esperanza. Por eso aquí seguiremos al pie del cañón, en primera línea de batalla, trabajando por Colombia, con amor, con pasión y con berraquera. Polo, muchas gracias por la invitación. Un abrazo enorme y espero ir pronto por allá por el eje cafetero y tomarnos un cafecito, congresista. Dios me lo bendiga. Claro que sí, por aquí en Colombia se toma el mejor café del mundo, pero en Risaralda se toma el mejor del mejor café del mundo. Así muchas gracias, Polo. Chao, chao. Este video, al igual que el resto de mis contenidos, fue posible gracias al apoyo voluntario de personas a través del sistema de Patreon. Si tú crees en este proyecto, te invito a que también hagas tu aporte. No importa si es pequeño o si es grande. Como se dice aquí en la costa caribe, de grano en grano se va llenando el saco. Tu aporte es de fundamental importancia, ya que con este vamos a poder continuar dando la batalla cultural, difundiendo las ideas de la libertad, de la derecha y del libre mercado. ¡Anímate!